Dios es luz. Dios es luz. Abran su Biblia, por favor, en primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. Dios es luz. Primera carta de Juan, capítulo 1. Están ahí, versículo 5. Cuando lo tengan, díganme amén. ¿Están ahí? Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Padre bendito, por tu misericordia, porque tú sigues haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Gracias por esa paciencia, por ese amor, Señor, por esa gracia que has derramado por medio de Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú sigues obrando, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú permaneces fiel. Por eso te damos gracias, Señor. En esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que tú obres, Señor, en nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, cobre vida en nosotros, para que tu palabra nos confronte, Señor, pero también para ser transformados a imagen y semejanza de Cristo, Señor. Que tú seas en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, quita toda distracción, Señor, que hay alrededor de nosotros, porque hemos visto que hay ataques, Señor, hemos visto en lo espiritual que hay mucha lucha, Señor, pero tú eres el que nos da la victoria, Señor. Y tú ya venciste en la cruz, por eso nos agarramos de esta verdad, Señor, que tú ya venciste y que tú estás con nosotros, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, esta carta, hermanos, Juan escribió esta carta a los primeros cristianos. Se les escribe precisamente para animarlos o para ponerlos nuevamente en el camino correcto, mostrándole la diferencia que hay entre lo que es luz y lo que es tinieblas. En otras palabras, lo que es verdad y lo que es mentira. Y los anima también, anima a la iglesia a que busquen, a que crean en Dios, a que amen a Dios con un amor genuino, pero también a los demás, a los hermanos. Y esta carta se escribió más o menos entre el año 85-90 después de Cristo. Desde Éfeso le escribe el apóstol Juan, antes de que él fuera exiliado a la isla de Patmos, ¿verdad? Eso fue un poquito antes. Y en ese tiempo Juan le escribe esta carta a los cristianos porque estaban enfrentando cada vez más persecuciones, estaban enfrentando y sobreviviendo a muchas persecuciones, y muchos estaban siendo pues esparcidos por varias partes en todo lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? El principal problema que ellos estaban viviendo en ese tiempo era precisamente que estaban perdiendo la consagración a Dios. O sea, estaban perdiendo la consagración a nuestro Dios.
porque muchos creyentes se estaban conformando o se estaban adaptando a lo que el mundo, a las normas del mundo, a lo que el mundo pues estaba dictando en ese tiempo. No se mantenían firmes en Cristo y cada vez su fe iba menguando un poco. Entonces había en ese tiempo muchos falsos maestros, como hoy en día también. La iglesia se estaba adaptando al mundo poco a poco y se estaban alejando de su fe, la fe cristiana. Entonces Juan les recuerda en el versículo que leímos de Juan, en el versículo 5 les recuerda precisamente que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. ¿Sí? Él les dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es lo primero que les dice. Y sabemos que Dios es luz y Dios en él no puede haber tinieblas ni la más pequeña de las tinieblas, nada de oscuridad. En primera de Timoteo capítulo 6, quieren nada más anótenlo, dice, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice el apóstol Pablo refiriéndose a nuestro Dios, dice a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra e imperio eterno. Amén. Dice el apóstol Pablo que él habita en luz inaccesible, o sea, que nadie puede entrar a esa luz. Ninguno de los hombres puede entrar a esa luz. Y luego dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5, hablando el apóstol Juan aquí en Apocalipsis de lo que sucederá en el tiempo final, cuando todas las cosas sean terminadas. Dice que estaremos en el cielo, dice, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Hablando de ese tiempo en el que estemos en el cielo, no es necesario nada de luz, no es necesario que haya sol, porque Él es luz, Él es luz. Y nadie puede accesar a esta luz, como les decía hace un momento, nadie puede accesar a esta luz infinita. La única manera de accesar a esta luz, que es Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. No podemos entrar accesar a esta luz a menos que nos rindamos a Cristo, a menos que entreguemos nuestras vidas a Cristo. Vayan a San Juan, al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1 es una luz que nadie podríamos accesar a ella a menos que Cristo esté en nosotros, a menos que entreguemos nuestras vidas a Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 4, fíjense que dice aquí, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, para Dios, para la luz no hay problema, las tinieblas desaparecen. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense lo que está hablando aquí, porque Dios es luz y Jesús es luz. Jesús es luz. Miren lo que dice ahí mismo en el versículo 9. Pásense al versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a este mundo. Él es la luz que vino a este mundo para que nosotros no estuviéramos en tinieblas. Y esta luz es para todo aquel que recibe a Jesús, es para todo aquel que reconoce el sacrificio de Cristo, ¿verdad? En la obra de Dios por medio de su Hijo, por medio de Cristo. La luz, hermanos, el diccionario define la luz como el agente físico que hace visible los objetos.
El agente físico que hace visible los objetos. ¿Qué significa? Que donde no hay luz no podemos ver nada. ¿Sí? Solamente donde hay luz podemos ver los objetos. Si no hay luz, está oscuro completamente, está en tinieblas, nada podemos ver. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando de repente se va la luz, antes a tientas porque no ves nada. Y así está el mundo en tinieblas, así está el mundo en tinieblas, no ve nada. A menos que venga la luz, a menos que a su corazón resplandezca la luz. Yo le doy gracias a Dios Santo porque entendí un versículo de 2 de Corintios que me impactó, que me llenó de gozo el corazón y de gratitud porque ninguno de los que estamos en el mundo merecemos la salvación. Ninguno de los que estamos en el mundo merece ser perdonado y salvado. Más bien dicho, salvado, perdonado sí merecemos todos, pero porque Dios es misericordioso, pero nadie merece la salvación por causa del pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la Biblia es bien clara en este sentido de que nadie merece, ninguna persona, ni pequeño ni grande, en todo el mundo, ninguno merecemos. Y nadie buscó a Dios, que nosotros nadie lo buscamos, es Él que nos buscó y Él por su gracia nos atrajo hacia su reino, hacia su luz, para que pudiéramos tener esa salvación. Y esto lo podemos ver en general cuando vemos que la gente camina y anda haciendo todas las cosas y nunca claman a Dios, nunca buscan a Dios. Y cuando uno les comparte, se cierran y te bloquean y no quieren recibir, porque están cegados. Y esa parte, digo, de 2 de Corintios, capítulo 4, habla primero de que Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en la faz de Jesucristo, que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es lo que dice, pero miren lo que dice en el versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué hermoso es este versículo. Les digo que se me dio mucho gozo saber esto porque te das cuenta que es Dios el que viene y te salva, que tú no lo buscas. Porque si no resplandece su luz en tu corazón, seguimos cegados, seguimos en tinieblas. Pero es cuando la luz de Cristo viene y resplandece en nuestros corazones que nos abre el entendimiento. Y ahora sí puedo ver, porque puedes ver porque está la luz. Mientras la gente no tenga la luz, no puede ver. Y eso nos da gozo porque Él es luz. Entonces, hermanos, el apóstol Juan les está escribiendo esta carta a los cristianos del primer siglo para mostrarles la diferencia que hay entre estos dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Para que no se mezclaran con el mundo, para que no se mezclaran con las normas que estaban dándose en el mundo, ¿verdad? Ni mucho menos en todo lo que se refiere a la religión, porque el mundo está en tinieblas. Él les escribe esto para que ellos fueran luz, al contrario, para que fueran luz aquí en estas tinieblas, en medio de las tinieblas. Esto mismo está sucediendo hoy en día, hermanos. Hoy en día está sucediendo lo mismo. La iglesia se está adaptando al mundo. La iglesia se está adaptando a este mundo en el que estamos viviendo, porque no estamos viviendo vidas consagradas para Dios. No estamos viviendo vidas consagradas para Dios. En la iglesia se consiente el pecado, ya no se confronta el pecado directamente desde los púlpitos, ya no se confronta el pecado, se apapacha el pecado. Los mensajes que se hablan de la palabra de Dios son muy diluidos. Se habla más de bendición que de reprensión. Y la gente busca mucho más las manifestaciones, busca mucho más los milagros, buscan más la bendición que la misma palabra de Dios. O sea, no les importa lo que diga de la palabra. Yo lo que quiero es bendición. Y cuando yo veo la Biblia,
un versículo que también me impactó. Yo cuando estoy leyendo la Biblia, de repente hay versículos que te impacta, te pega en tu corazón y te hace reflexionar y meditar. Entonces dije, cuando leí este versículo de Lucas capítulo 5, versículo 1, Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Pero ¿para qué se agolpaba? Miren lo que dice: para oír la palabra de Dios. Dice ese versículo, cuando Cristo andaba aquí, Lucas 5:1, que cuando Cristo estaba junto al lago de Genesaret, y dice que el gentío, o sea, era multitud de gente, se agolpaba. Ustedes han visto cómo se agolpa la gente cuando llegan las despensas y todo eso, cuando llega una ayuda, se amontonan. Pero estas gentes se agolpaban, se amontonaban, dice, para oír la palabra de Dios. Cuando yo leí este, Señor, no tenemos esa hambre por tu palabra en estos días. ¿Por qué no tenemos esa hambre de ti, Señor? ¿Por qué tenemos más hambre de las cosas que perecen y no de tu palabra que permanece para siempre? Era lo que yo preguntaba. Y así, en la iglesia, así estaban decayendo en ese tiempo, pero hay momentos en que Dios ha traído, ha despertado el espíritu de sus hijos, de todos los creyentes, y nos ha dado esa necesidad, esa hambre que hay en nuestro corazón de poder buscarle. En el siglo XVIII estaba leyendo la biografía de Charles Spurgeon. No sé si ustedes conocen a Charles Spurgeon. Se llamó el príncipe de la predicación, y eso fue en 1850 y tantos que él se convirtió. Después, poco tiempo, se hizo pastor, y fue uno de los que trajeron un avivamiento en Inglaterra por allá. Y estaba viendo que en el teatro metropolitano, de Londres, donde él estaba, él predicaba y se llenaba. Y dice que la gente tenía que ir como 2 horas antes a hacer fila para poder agarrar un mejor lugar, porque no había todavía el micrófono, no había. Entonces ellos se estaban ahí porque tenían hambre de escuchar el mensaje. Y me impactaba todo eso que sucede, porque esa es la necesidad de Dios, la necesidad de ser llenos de su presencia, la necesidad de ser transformados por su palabra. Y eso es lo que no estamos viendo en la actualidad. En la actualidad los ministros se interesan más por los números en la iglesia que por la santidad de la iglesia. Se interesan más por los números que por la santidad, o sea, que tengan más gente, que hacer esto, lo otro. Y por lo tanto ellos empiezan a crear estrategias y métodos según para atraer más almas para Cristo. Hacen métodos, estrategias, y hacen, ¿para qué? Dicen ellos, para atraer más almas para Cristo. Pero realmente todos esos métodos y estrategias que son mundanas, lo único que crean son cristianos mundanos que están dentro de la iglesia, pero no hay consagración. Entonces, hermanos, como vemos, no somos diferentes a los cristianos del primer siglo, no somos diferentes en esto. Así es que la exhortación no solo es para ellos, sino es para nosotros también. La exhortación esta es para nosotros también, como iglesia, porque somos su iglesia, somos también hijos de Dios. Dice eso que leímos ahorita, esto de Primera de Juan, estuvimos leyendo ahorita los primeros versículos de Primera de Juan, no pierdan ese pasaje. Lo primero que nos muestra 5 cosas. Bueno, al menos yo puedo ver 5 cosas que nos muestra aquí, importantes para nosotros. Número 1, nos habla de un contraste importante que debemos de entender, ¿sí? Un contraste importante que nosotros como cristianos debemos de entender. En el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es importante.
¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que hay dos reinos? El reino de luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el reino de la oscuridad. Es el reino donde se presenta todo el mal. ¿Sí? En ese reino representa a todo el pecado, a toda la maldad que hay en este mundo, ¿verdad? Y también en el ámbito espiritual. Es el reino que está gobernado por Satanás. El reino de las tinieblas está gobernado por Satanás. Satanás tiene el control de todo esto, de todo lo que sucede en el mundo. Miren, no significa que al final él gane, sino que tiene el control por causa del pecado que nosotros hemos cometido y que todo el mundo comete. Entonces él está gobernando, es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice ahí mismo en Primera de Juan. Váyanse al capítulo 5, váyanse al capítulo 5 y vean el versículo 19. Dice en el versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este versículo nos habla precisamente de que hay estos dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Aquellos que han reconocido al Señor, aquellos que hemos entrado, que hemos reconocido a nuestro Señor, nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada y hemos entrado en esta nueva vida, hoy pertenecemos al reino de luz. Pero es una realidad. Hay otro reino que es el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, y está reinando en general en todo el mundo. Entonces Dios es luz y su reino es luz. Eso es lo primero que podemos ver, una diferencia entre lo que es luz y tinieblas, ¿verdad? Y número 2, nos dice en estos versículos de 1 Juan, nos dice que si mantenemos comunión con Él, mantenemos comunión en su reino de luz, entonces vivimos en la verdad. Si es que mantenemos comunión con Él y en su reino de luz, entonces vivimos en la verdad. Versículo 6, miren lo que dice ahí en 1 de Juan. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense, es decir, que el reino de luz también es el reino de la verdad. El reino de luz también es el reino de la verdad. Y los que pertenecemos a este reino de luz tenemos que vivir, caminar en verdad, vivir en la verdad. Si no tenemos que falsear, no tenemos que ser de doble ánimo, de doble sentir, de doble cara, si tenemos que ser genuinos. Si no hipocresías, nada de falsedades, nada de mentir, nada de usar la mentira. Ser verdaderos, porque la verdad es el reino de Dios. Es verdad, así como también dice que es luz, también es verdad. Por eso dice en ese versículo que leímos: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si tú y yo tenemos comunión con Dios, si leemos la Biblia, si oramos, si estamos yendo a la iglesia, si tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, o sea, si tú dices que tienes comunión y vienes a la iglesia, pero andas en tinieblas, en otras palabras, andas en pecado, estás cometiendo pecados deliberadamente, entonces, dice, mentimos. Entonces mentimos, o sea, no somos reales, somos falsos, como hay muchos en la iglesia, y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, tenemos comunión unos con otros, significa que nos llevamos bien, nos tratamos bien, nos apoyamos, tenemos armonía, nos amamos como hermanos, ¿verdad? Entonces está Dios en nosotros y tenemos el acceso de que Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Todo eso es lo que nos dice.
Número 3, estos versículos también nos hablan de que en este pasaje que leímos de Juan, que siempre va a haber en nosotros, siempre hay y va a haber siempre toda nuestra vida como cristianos, esa naturaleza con tendencia al mal. Esa naturaleza con tendencia al mal siempre va a estar en nosotros. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A nadie podemos decir que no tenemos pecado. Todos somos pecadores. Hemos sido regenerados, hemos sido limpiados, pero aún seguimos pecando. Aún pecamos. Tal vez ya no pecamos como antes, deliberadamente, pero de vez en cuando caemos en pecado. Y ese es el proceso, como les compartí en una ocasión, de la santificación. Pero mientras nosotros entendemos esto, tenemos que siempre vivir en arrepentimiento, ¿verdad? Siempre vivir ante los pies del Señor. Porque hay esta naturaleza, esa naturaleza caída que tenemos, esa naturaleza pecaminosa en la cual vamos a tener que estar luchando siempre toda nuestra vida como cristianos hasta que el Señor nos levante, hasta que se cumpla esa palabra, ¿verdad? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? Ahí es cuando seremos glorificados, pero mientras vamos a estar luchando. Todos tenemos una lucha, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más inmaduro hasta el más maduro, espiritualmente hablando. Tenemos la lucha, aún como ministros tenemos luchas, todos tenemos luchas, todos pecamos, todos estamos batallando, no solamente ustedes. O sea, no porque yo esté aquí no tengo luchas, todos tenemos luchas. Miren lo que dice, vayan a Romanos capítulo 7, el mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, él tenía una lucha también muy grande en su persona, como ministro, ya como siervo del Señor. Él ya tenía, para cuando escribe Romanos, más o menos más de 17 años sirviendo al Señor, haber sido transformado. Miren lo que dice en el capítulo 7, verso 18. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él estaba teniendo una lucha en su interior, porque por esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Romanos 7 dije, versículo 18 y versículo 19. Romanos 7, versículo 18, versículo 19. Es la lucha que Pablo estaba teniendo, ¿verdad? Como ministro, ya es un siervo que le servía a Dios, y él está hablando de él mismo ahí. ¿Sí? Si ustedes leen los versículos, él está hablando de él mismo, no está hablando de otra persona. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces todos tenemos esta lucha, y esto es lo que nos dice también este versículo de 1 de Juan. Y también nos dice número 4, para que nos habla de que también nosotros dejemos de pecar. O sea, nos dice todo esto, pero nos dice que dejemos de pecar. Número 4 nos dice que dejemos de pecar. Si nosotros pertenecemos al reino de luz, a este reino de luz, nosotros tenemos que procurar no pecar. ¿Sí? Ya entendemos que tenemos la naturaleza, pero tenemos que procurar no pecar. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, para que nosotros seamos obedientes, que escuchamos el mensaje o leemos la palabra, que procuremos apartarnos de todo eso y no pecar. Dice ahí mismo en 1 de Juan, mire lo que dice el capítulo 2, de 1 de Juan, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, está diciendo todo esto, haciendo la referencia de lo que es el reino de tinieblas y el reino de luz en el cual estamos. ¿Para qué? Para que ustedes se abstengan. Y aparte, pues yo sé que ustedes tienen esta naturaleza, yo sé que están siendo atraídos, pero escribo todo esto para que no pequéis.
Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, dice que no pequemos, o sea, tenemos que esforzarnos. Como hijos de luz debemos de representar este reino de luz también aquí en la tierra. Como hijos de luz, tú y yo tenemos esa responsabilidad de representar el reino de luz. En San Juan capítulo 12, versículo 36, si no les alcanza el tiempo para buscarlo, pueden anotarlo. San Juan 12, 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, o sea, hablando de que entre tanto que yo estoy aquí con ustedes, pero aunque físicamente no está Cristo con nosotros, Él dejó su Santo Espíritu y dejó su palabra. Por eso su palabra es nuestra luz. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una vez más, Efesios 5, 8 nos dice que si ya éramos tinieblas y si pertenecíamos al reino de las tinieblas, dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz en el Señor. Entonces dice, andad como hijos de luz. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tú y yo no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz. Entonces tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que representar este reino de luz. Y esa es nuestra responsabilidad. Y número 5, por último, nos dice en estos versículos de 1 de Juan que si pecamos tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Si pecamos, o sea, ya entendemos que tenemos una naturaleza que a veces nos lleva a pecar, pero si pecamos, dice, tenemos un abogado ante el Padre. Veamos qué dice ahí en el siguiente en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego, punto y coma, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Amén. Ese es nuestro abogado ante el Padre. Muchos tienen otros intercesores, que a la Virgen fulana, que a la Virgen sultana, que al santo no sé qué, que a otro santo, y que intercede por ellos, pero realmente nada de eso habla la Biblia. Nadie más intercede. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que está establecido por parte del Padre para que sea el mediador. Veamos lo que dice primera de Timoteo 2:5. Es el único que está indicado por el Padre. Primera de Timoteo capítulo 2, que el Padre estableció para que fuera el mediador para los hombres con Dios, porque nadie podemos ir a Dios. El pecado nos separa de Dios. En Isaías 59 habla de eso, versículo 1 y versículo 2, que el pecado nos separa y Dios no puede vernos por el causa del pecado, pero Él estableció un intercesor. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, no hay nadie más. La gente puede decir que su santo intercede, pero realmente no hay nadie más de Jesucristo. Es el único. Pueden buscarlo en la Biblia.
Pero si se los dicen como creencia, como religión, pues sí. Pero eso no lo estableció Dios. Dios dejó todo escrito en su palabra para que nosotros confiemos en Él por medio de su palabra. No podemos guiarnos por creencias, por costumbres, por otras cosas. La palabra es universal y es absoluta, la palabra de Dios. ¿Sí? Como yo les he dicho, es una verdad absoluta. Los demás son verdades relativas. Pues sí, para Él es verdad y para Él es verdad esto. Pero para nosotros la verdad está aquí en la palabra. Amén. Y eso es lo que tenemos que confiar en la palabra de Dios. Entonces, Él es el único mediador. Entonces, hermanos, tenemos una tarea muy grande, una responsabilidad muy grande. Porque así como Dios es luz y en Él no hay tinieblas, nosotros somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él nos hizo hijos por medio de Jesucristo. Y como hijos tenemos que representar la luz aquí en la tierra, el reino de luz. Y hay de aquel que no sea luz, ¿verdad? Hay de aquel que no sea luz y que no manifieste la luz en este mundo de tinieblas. Porque esa es nuestra responsabilidad como hijos de luz. Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo está hablando de las bienaventuranzas, ese título lo pone sobre nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Está hablando de esto que estoy diciendo de la luz, pero ya Él está poniendo el título en cada uno de sus seguidores, en cada uno de sus discípulos, en otras palabras, en cada uno de sus hijos. Miren lo que dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Jesús está hablando de que nosotros ahora somos luz y que nosotros debemos de manifestar esa luz para que todos aquellos que están en tinieblas puedan verlo. Así como tú y yo un día vimos, porque Él resplandeció en nuestro corazón. Él quiere que tú y yo seamos luz y que no escondas tu luz. Dice que la luz no se esconde debajo de un almud. Un almud es como un cajón. Es un cajón que usaban para medir los granos en la antigüedad. El cajón medía tanto, tantos almudes, decían. Era el almud. Entonces, no la pones debajo de un almud, debajo de un cajón de madera. La luz la pones en un candelero para que alumbre todo lo de tu casa. Y así dice, como una luz que está en una montaña, no la puedes esconder, se ve desde donde quiera. Entonces, así debemos de ser nosotros, que todos vean Cristo en nosotros, que todos vean la luz de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, y esto implica que tu comportamiento vaya acorde a lo que tú profesas, ¿sí? Que tu comportamiento, porque si es bueno para memorizar los versículos, está bien, gloria a Dios, y vas a hablar de la palabra, gloria a Dios. Pero si tu comportamiento no va acorde con lo que tú predicas, ahí pídele a Dios, porque no te van a creer. Entonces tenemos que ser luz, no solo por lo que hablamos, sino por cómo comportamos, cómo tenemos nuestra vida. Que la gente pueda ver en tu casa, en tu matrimonio, en donde trabajas, donde quiera, que tú eres luz, que tú eres hijo de la luz, hijo de Dios. Eso es manifestar la luz de Dios. Pero si tu comportamiento está mal, pues ahí no estás manifestando la luz. Por eso la gente luego no quiere, no, para ser como tal y tal persona, no voy. Siempre es un pretexto, sabemos que no quiere venir porque su corazón está duro, pero sí influye, o sea, tu testimonio influye mucho. Entonces tenemos que ser luz, porque esa es la única manera que vas a atraer a aquellos que están cegados, a aquellos que están ciegos, que están en la oscuridad. Porque siempre los mosquitos van a buscar la luz, y la gente que está en el mundo es como mosquitos, ¿verdad? Pues
ven tu luz, cuando llegan y se van a pegar, te van a decir, oye, enséñame, yo veo que cambiaste, yo veo que ahora te hablas diferente, te portas mejor con tu esposo o tu esposa, estás bien cambiando, yo quiero conocer de eso, y te van a tu iglesia. Gloria a Dios. Cuando lleguen a decir eso es que estás irradiando la luz de Jesús. Cuando lleguen a decir eso las personas que te rodean, es porque estás irradiando la luz. Pero si te dicen, no, hombre, a tu iglesia no voy a ir porque son falsos, a tu iglesia no voy por eso, es porque hemos dado mal testimonio. Pero si te ven a ti, pues a ti sí te he visto, a ti sí has cambiado, pero otros no lo sé. Bueno, por eso, ya has visto en mí eso, pues vamos. Pero necesitamos irradiar la luz de Jesús, necesitamos ser luz, porque esa es nuestra función, nuestra responsabilidad. Dice, vayan a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, Filipenses 2, 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, ¿para qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjese lo que dice después, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que así quiere Dios vernos. Así quiere que nosotros nos veamos, hermanos, como luminares. O sea, ¿qué es una luminaria? Es una luz que resplandece en nuestra oscuridad. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos esas luminarias que resplandecen en este mundo que está todo contaminado, lleno de pecado, de maldad. Que la gente diga, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? No, solamente me entregué a Cristo y Él hizo la obra en mí. Nosotros no tenemos ningún poder, nada. Es Dios el que transforma nuestras vidas, pero es a través de su palabra. Cuando tú pones mucha atención en su palabra y vives su palabra y la cumples su palabra, entonces eres transformado. Y no solamente, sino que eres bendecido. Como dice Deuteronomio capítulo 28, ¿se acuerdan? Y estas bendiciones te servirán y te alcanzarán. Pero dice, pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra. O sea, hay una condición. Siempre que hay una bendición, viene seguida de una condición. Una bendición siempre va a venir seguida de una condición. Dios dice, te voy a bendecir, sí. Te voy a dar esto, sí. Así es que primeramente nosotros tenemos que aplicar lo que Dios demanda en su palabra para que haya esa bendición y ese cambio que tú quieres. Entonces esta es una exhortación para nosotros para que vivamos en esta luz, porque hemos sido atraídos a la luz y tenemos que irradiar la luz de Dios. Y esta es nuestra responsabilidad que tenemos todos en Cristo, esa responsabilidad de irradiar la luz de Dios, de su reino, porque hemos sido llamados del reino de las tinieblas. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice que hemos sido atraídos del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Y dice que qué maravilloso es entender esto, hermanos, porque nuestro espíritu tiene que reaccionar, nuestro corazón tiene que reaccionar, porque es la palabra de Dios la que nos está mostrando que tenemos que cambiar, que tenemos que ser luz, porque en Él no hay tinieblas. Entonces esta es nuestra responsabilidad, pero esto implica ir en contra del mundo, implica ir en contra de toda la maldad que hay, ir en contra del pecado, ir en contra del reino de las tinieblas. Incluso implica también ir en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos luchando todavía para hacer luz. Entonces va en contra incluso de nosotros mismos. Amén. Tenemos que luchar para poder ser esa luz que Dios quiere. Muchos por eso no quieren acercarse,
Muchos por eso no aceptan, no quieren venir a la luz. No quieren por lo mismo, porque se les cuesta negarse a todo eso. Vayan a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Cuesta mucho, y por eso muchos en ese tiempo que Jesús andaba aquí lo rechazaron. Muchos lo rechazaron. Solo algunos lo recibieron. Y si se dan cuenta, en los evangelios eran multitudes. Se juntaban hasta 15,000 personas. Cuando él hablaba, hasta 15,000 personas. Y de ellos, ¿cuántos estuvieron ahí pegados con Jesús? Bien poquitos. O sea, iban por la necesidad, iban porque querían un milagro, querían sanidad, querían ser libres, querían bendición. Así como muchos se acercan a la iglesia, quieren bendición, pero no quieren al que bendice, no quieren al que hace el milagro. Y así están muchos, porque eso implica ir en contra de todo esto que les estoy diciendo, contra del mundo, de todo el pecado, en contra del rey de las tinieblas, en contra del enemigo que es Satanás, y en contra de ti mismo, de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Dice en el versículo 19 de San Juan, capítulo 3, 19, y esta es la condenación, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso mucha gente no se acerca, porque no quiere dejar el pecado, porque sabe que si voy, ya no voy a hacer esto y no voy a hacer esto otro, y pues mejor no voy, sigue en el mismo pecado. Versículo 21 dice más, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tú y yo venimos a la luz, tú y yo estamos en la luz, y venimos precisamente para que nuestras obras sean manifiestas en Dios, que son obras buenas, ¿verdad? Para que sean manifiestas que son obras buenas. Entonces necesitamos apegarnos más al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Él es el que nos limpia, Él es el que nos guía, Él es el que nos da la fortaleza para que tú y yo podamos permanecer en medio de esta maldad que hay, este mundo tan corrupto, tan perverso que hay. Es el que nos va a ayudar a habilitar para soportar, para poder avanzar, para poder mantenernos siendo luz en este mundo. Miren que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 4. Dice más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nosotros ya no pertenecemos a ese reino, ahora pertenecemos al reino de luz. Tenemos que vestirnos de luz. En otras palabras, tenemos que vestirnos de Cristo. Tenemos que vestirnos de Cristo para que podamos nosotros representar a Dios aquí en la tierra, porque como Dios es luz y en Él no hay tinieblas, entonces tenemos que vestirnos de Cristo, que el mundo pueda ver en ti y en mí que Cristo está en nosotros. Amén. Como lo que vimos ahorita en Filipenses capítulo 2, que leímos hace un momento, dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y luego el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. O sea, ¿cómo es que vamos a lograr eso? Asidos de la palabra de vida, o sea, tomados de la palabra de Dios, ¿sí? Agarrados de la palabra de Dios.
Eso es lo que tenemos que hacer. Y terminamos con Primera de Pedro, como les comenté hace un ratito, lo que dice Primera de Pedro, para que nos quede bien claro quiénes somos, a qué lugar perteneces, y podamos nosotros orar entonces y esforzarnos en ser esa luz que Dios quiere. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Esto es lo que somos para Dios. Tal vez a lo mejor no te has considerado así, tal vez no sientas que eres así, pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Tú y yo somos esto que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos a Dios y pidámosles que nos ayude a hacer esa luz. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias por ese privilegio que nos das de ser tus hijos, primeramente, Señor, porque tú nos has llamado y hoy somos tus hijos, Señor, y nos has lavado con tu sangre preciosa, y hoy pertenecemos a este reino maravilloso de la luz, que es tu reino, Señor. Pero no hemos tal vez reflejado tu luz como deberíamos, Señor, porque tal vez aún hay tinieblas en nosotros. Pero tu palabra dice que Jesús vino a disipar toda tiniebla, Señor, y sabemos que tú lo haces, Señor. Si nosotros nos arrepentimos, también dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta mañana hemos oído tu voz, hemos oído tu palabra, Señor, y reconocemos que no hemos manifestado tu luz realmente como deberíamos, porque nos falta consagrarnos, falta consagración, y nos hemos contaminado y nos hemos mezclado en muchas cosas que hay en este mundo, Señor. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón. Perdona, Señor, todo pecado, toda frialdad de nuestro corazón, Señor, toda tibieza, Señor. Perdona porque tal vez ponemos otros intereses en nosotros antes que los tuyos, Señor. Que nos ayudes, Padre, te pedimos a aferrarnos a tu palabra, que nos ayudes a cambiar, Señor, lo que necesitamos cambiar, Señor. Que ya no queremos pecar, Señor, ya no queremos caer en esos mismos pecados, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza de avanzar, Señor. Danos la fortaleza de estar tomando siempre de tu mano, Señor, siempre de tu palabra, Señor. Recuérdanos cada momento que vayamos a caer en pecado, Señor, porque queremos representarte aquí en la tierra, Señor. Queremos ser luz en medio de esta generación mala y perversa que estamos viviendo, porque sabemos que cada vez se están poniendo más difíciles las cosas, Señor, porque las leyes se han corrompido, Señor, las leyes están corruptas. Vemos que aún la enseñanza se está corrompiendo con esto que vemos hoy en día que se viene sobre los planes de estudio, Señor, y las que ya le van a aplicar esos planes de estudio, esos planes en las primarias, en las kinder y en las secundarias, Señor, en las que van a meter mucha enseñanza que es en contra de lo que tu palabra establece, Señor. ¿Qué será de nuestros hijos, nietos y generaciones si no están agarrados de tu palabra, Señor? Padre, ayúdanos a nosotros a ser luz, para reflejar esa luz con nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, con nuestros nietos, para dejar ese legado de que te busquen a ti, que te conozcan a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, como tus hijos, queremos que tú nos llenes de tu presencia, Señor, que tu luz sea reflejada en nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y damos muchas gracias, Señor, muchas gracias. Amén. Amén.